¿Qué tal? Mi nombre es Iván Rivas y en este video voy a platicar mi experiencia en el semestre empresarial de Tech Milenio. Mi semestre empresarial lo llevé a cabo en la empresa Acudin de México en el departamento de metrología. Y empezando, pues primero que nada con el contexto y la primera lección que me llevé yo de toda esta experiencia, que es que aun si todo apunta a que algo puede pasar, siempre puede pasar algo inesperado y es importante aceptar lo que la vida te traiga. ¿A qué va esto? Bueno, pues originalmente mi plan era completamente distinto y no fue que llegué a Cudin sino hasta los últimos días, literalmente antes de empezar oficialmente el semestre empresarial. Originalmente mi plan era entrar a alguna empresa del rubro aeroespacial, aprovechando una competencia en la que tuvimos un muy buen rendimiento y logré hacer muy buenos contactos, los cuales estaban apoyándome para lograr entrar en una empresa distinta. Pero después de, pues como se podría decir, apuntarle a un caballo que pues terminó no entregando, me vi en la necesidad de buscar de emergencia otra empresa, y en este caso fue Acudin, que muy amablemente me recibió, pero esto tuvo como resultado que tanto Acudin como yo mismo no estábamos en la misma sintonía, ¿no? O sea, fue algo muy de sorpresa y ni el departamento ni yo necesariamente nos necesitábamos el uno al otro. Entonces, el lograr encontrar las áreas de oportunidades en un lugar donde realmente no eres requerido, así fue uno de los retos que se me presentaron a mí durante esta experiencia. Ya estando en el departamento, como dije, tuve que buscar alguna manera de participar. Afortunadamente, había un equipo que era muy poco utilizado y esta fue como mi ancla principal durante los primeros meses de trabajo. Este equipo era un equipo de medición CMM básico de la marca Killens. Y básicamente lo que permitía era colocar una pieza, como se puede ver en la foto, en una plataforma de cristal, y la máquina, a través de comparadores ópticos y diferentes cámaras, iba a analizar la pieza y dar las mediciones y dimensiones que uno le indicara. Este equipo funcionaba de manera automática, pero no se utilizaba realmente, al punto en el que solamente se medían unas 3 o 4 piezas o números de parte en él antes de que yo llegara. Así que durante los primeros meses me enfoqué en solamente expandir las capacidades de este equipo y asegurarme que se aprovechara por completo. Una vez que seguía yo con estas actividades, ya se fueron presentando otras actividades que podía realizar, como la realización de estudios CPK, que indican la capacidad del proceso que tenemos para poder dar dimensiones correctas, ¿no? O sea, a la hora de fabricar las piezas de plástico, al igual que aplicar diferentes estudios como lo que fueron los estudios R&R, que eran para entrenamiento del personal de calidad. Todo esto pues al final fue el conjunto de actividades que hice y terminaron siendo de gran variedad, aunque muchas eran algo repetitivas y muy monótonas, pero pues como dicen, es lo que se debe de hacer, ¿no? Para poder realizar las actividades y los proyectos que acabé implementando, pues tuve que adquirir muchos conocimientos. Muchos de estos los terminé adquiriendo yo por mi cuenta y algunos de ellos fueron gracias a cursos que la empresa de manera muy amable me brindó. Específicamente la interpretación de planos y las tolerancias geométricas GDIT vinieron de un curso que Acudin me brindó por parte de un laboratorio externo. Y pues estoy muy agradecido, ya que estas tolerancias eran básicamente la crema innata de lo que hacía el laboratorio y me permitieron entender en mucho mejor grado las actividades que realizaban mis compañeros con los equipos más avanzados. Para este punto yo ya tenía un nivel de interpretación de planos decente y ya había tratado con estudios dimensionales, que es básicamente recopilar todas las dimensiones críticas especificadas de una pieza desde cero, pero siempre tenía que pedir ayuda con los cuadros de control y cosas de ese estilo, y ya fue a través de este curso que ya pude entender yo de manera propia qué era lo que estaba pasando y me sirvió mucho. El uso de CMM básico y el resto de las cosas listadas fueron muy personales. El equipo que yo estuve manejando, que mencioné anteriormente, el Killens,
era un equipo que nadie utilizaba realmente, entonces no se conocían sus límites y sus capacidades verdaderas. Entonces fue cuestión mía tener que explorar todas las opciones que este equipo tenía para poder darle el uso adecuado. Y además del uso que se tenía pensado, terminé expandiendo las funciones que tenía. De solamente funcionar para liberación de piezas y números de parte a la hora de estar arrancando las máquinas, a poder hacer verificaciones de insertos o trabajos y peticiones del equipo de lanzamientos que de repente llegaban. Y todo eso fue pues básicamente yo explorando por mi cuenta qué puede hacer la máquina. Lo siguiente fue herramientas de Excel de nivel intermedio, específicamente la elaboración de dashboards. Excel es una herramienta que no utilicé mucho yo durante mi carrera y solamente la vimos de manera limitada en los primeros semestres. Entonces, el llegar a una empresa y usar Excel para todo, como me estoy seguro que todos los trabajadores somos muy familiares con su amplio uso, pues fue muy interesante tener que investigar herramientas nuevas y cualquier forma que pudiera yo utilizar para poder cumplir con los objetivos que se me ponían en Excel, básicamente. Y en los logros voy a comentar qué fue lo que salió de mis esfuerzos a la hora de investigar estas herramientas y pues básicamente qué hice con ello. Lo siguiente fue la elaboración de CPK, full dimensional y estudios R&R. Estos vinieron mucho por parte de mis compañeros, ellos fueron los que me guiaron en exactamente qué era lo que tenían que hacer. Más que nada porque tienen una manera particular de hacer todas estas cosas y pues no podía yo llegar a forzar lo que aprendí en la escuela, que específicamente lo que vendría siendo el CPK y RR yo había visto una metodología, pero no era la que se utilizaba específicamente dentro de la empresa. Entonces tener que aprender la forma en la que ellos lo realizaban pues fue parte del proceso, ¿no? Y en cuestión de los dimensionales, pues me terminé volviendo muy familiar con ellos, ya que tuve que trasladar mucha información a lo largo de mi práctica a estos formatos y terminé sacando un pequeño proyecto a partir de ello, pero lo comentaré en la siguiente hoja. Lo siguiente es una elaboración de plataformas de organización tipo Kanban, específicamente Asana. Asana es un proyecto que yo había sacado que básicamente permitía una mejor comunicación entre el departamento de lanzamientos y el departamento de laboratorio de metrología. Y el tener que investigar acerca de todas sus funciones y cómo podía implementarlo para que fuera eficiente esta comunicación, pues fue algo que tomó una cantidad decente de tiempo. Y fue uno de los primeros proyectos que empecé a implementar. Tristemente no llegó a ningún lado debido a cuestiones de presupuesto, pero por el tiempo que estuvo funcionando tuve muy buenas respuestas por mis esfuerzos y pues la verdad quedé muy satisfecho con el resultado, solamente que tristemente no se pudo seguir utilizando y tuve que implementar una versión más ligera y gratuita de lo que se estaba haciendo. Pero pues así es la vida y es precisamente los forms que para registro de información entre departamentos, eso fue lo que salió después de no poder continuar con la plataforma de Asana. Tuve que buscar maneras de cómo hacer que fuera un proceso fluido y no estorboso tener que estar mandando formas y tenerlas registradas, y dos, qué poder hacer con esos registros. Entonces ese también fue otro conocimiento que tuve que adquirir. En cuestión de los logros, pues creé en el equipo que mencionaba más de 100 programas de emisión. En realidad esos números se acercan más a los 180 y con eso pudimos liberar más de 700 números de parte. A estos aproximadamente 180 programas que terminé desarrollando, también hay muchos programas que fueron agregando mis compañeras de calidad. Específicamente una compañera de nombre Rita siempre estuvo buscando maneras nuevas de utilizar la máquina junto conmigo y la verdad aprecio mucho su creatividad a la hora de el acomodo de las piezas y de cómo ella hacía las cosas, que me hacía ver que había a veces formas más sencillas de realizar estos programas y es por esto que hay un número tan alto de estos. También desarrollé e implementé métricos para el laboratorio de metrología utilizando dashboard y las interfaces de Python. Los dashboards fue lo que salió de mi investigación de las herramientas de Excel de nivel intermedio. Básicamente es una manera interactiva de poder visualizar la cantidad de minutos que se le dedican
a cada departamento en el Smart Scope, el Smart Scope siendo el equipo de medición avanzado que se encuentra en el laboratorio. ¿Por qué es importante mantener un registro de esto? Porque es un equipo muy cotizado por mucha gente. Muchas zonas distintas requieren tiempo en esa máquina para poder cumplir con sus actividades. Entonces el poder ver la distribución de tiempo era algo que no se había podido lograr, y tampoco se podía ver la eficiencia, ver si realmente se estaba aprovechando de manera correcta el equipo. Y pues fue por esto que se me pidió hacer este dashboard, estos métricos. A estos métricos, además, para poderles dar un mejor seguimiento, propuse hacer un proyecto en conjunto con un amigo mío, y fue la interfaz de Python, que podemos ver una de las interfaces que realizó en la esquina inferior derecha. Estas interfaces introducían los datos directamente a Excel. ¿Y por qué son importantes? Porque los dashboards tienen mucha información, y el poder introducirlo, la mayor cantidad de esa información de manera automática y de manera sencilla, que no te estorbe mucho tiempo, que no te tome mucho tiempo, era algo muy importante, porque de otra manera estos métricos no se iban a seguir y el laboratorio iba a quedar en la misma situación en la que estaba antes, con formatos de métricos existentes, pero que ya no se seguían porque uno tardaba demasiado tiempo llenándolos. El siguiente logro fue el desarrollo e implementación de registros digitales. Ese es la interfaz específica que está puesta en la imagen. Y básicamente el objetivo era eliminar todo el papel que se tenía que utilizar para registrar las piezas que entraban y salían del laboratorio. Esto, además de ahorrar dinero en papel, también evitaba sumarle todavía más hojas al archivo muerto, que ya de por sí es colosal. Y pues es una de las pequeñas mejoras que teníamos planeado para empezar a reducir el archivo muerto. Había planes más ambiciosos, pero no se lograron, debido a la manera en la que funciona el sistema que tienen dentro de la empresa, que es uno que se llama IQMS, y está muy restringido, y ya no pudimos automatizar más allá de los registros de piezas que entran y salen. Pero de todas maneras fue un buen logro. También, para no quitarle crédito a mi compañero, el amigo que me ayudó con estas interfaces de Python y que fue crucial su ayuda, es Brian Acosta de la Watch, estudiando sistemas, y estoy muy agradecido con él por la ayuda que me brindó. Lo siguiente fue una actualización de los formatos dimensionales, implementando secciones de cálculo de GDIT. Estos formatos dimensionales eran formatos dimensionales extremadamente antiguos y ya contaban con bastantes problemas, como la aparición de recuadros invisibles que alentaban muchísimo la computadora y el Excel, al punto en el que a veces dejaba de funcionar directamente. Entonces, al ver esto, decidí recrear desde cero ese formato y agregar mucha funcionalidad gráfica, específicamente que se mostrara si una dimensión era solamente referencia, que se colocaran alarmas en caso de que una dimensión estuviera muy fuera de sus valores nominales, además de agregar esta sección para cálculos de GDIT. Esta sección, aunque las máquinas avanzadas por lo general ya pueden dar estos cálculos de manera automática, decidí agregarla de dos maneras, ya que hay veces que es necesario hacer cálculos de manera manual, o es a veces de manera más sencilla, pues pasar la información de un archivo preexistente específicamente de Estados Unidos o de alguna otra empresa que no sea interna, y pasar los datos a través de esa hoja de cálculos. Y pues ese fue un pequeño proyecto que salió de los cursos de GDIT. Lo siguiente fue las expansiones de las capacidades del equipo de Keyence. Esto lo coloco ya que esta máquina posee muchísimo potencial, aunque es relativamente inconsistente, lo cual es un poco inconveniente para un laboratorio de metrología. Es posible utilizar sus herramientas para realizar actividades más allá de lo que la máquina define. Específicamente, uno de los logros de los que estoy muy orgulloso es el poder identificar cuando hay insertos rotos en un molde. En este caso, lo que se tiene que hacer es colocar la pieza, y la máquina va a analizar cada uno de los orificios que la pieza debería de tener y decirle al operador básicamente si está todo presente o si hay algún error con la pieza. De esta manera, pues es posible detectar de manera temprana si la pieza efectivamente está saliendo de manera correcta, ya que de haber un inserto roto, si se producen todas las piezas, no solamente se arriesga a dañar más el molde, sino que también pues hay un desperdicio considerable de plástico, ¿no? Y de tiempo, más que nada. Entonces,
Esto se puede evitar gracias a descubrir las diferentes opciones de la Keyence, y por eso lo coloco en la página de logros. El siguiente es el desarrollo de plataformas para comunicación entre departamentos. Es lo que mencionaba anteriormente, donde utilizábamos Asana y luego Microsoft Forms. En Asana había muchísimo potencial y había muchísimas herramientas. Entre ellas había un calendario que todos los miembros de los dos departamentos podían ver y manipular. Se podían agregar comentarios, se podían utilizar forms para poner solicitudes de medición y mucho más. Tristemente, debido a que esta plataforma tenía un costo, pues no se le pudo dar seguimiento, ya que no se autorizó de manera concreta la compra mensual de esta. Entonces, debido a que de todas maneras se necesitaba tener un registro de todo esto, decidí poner algunas de las funcionalidades de la Asana en Microsoft Forms, específicamente las formas para las solicitudes de medición. Era importante tener estas formas, ya que muchas veces las solicitudes quedaban de manera verbal y se perdía información o no se conseguía lo que se requería en ese momento, y durante mi estadía de hecho llegó a causar problemas no tener en claro lo que se pidió y entender específicamente para qué se iba a utilizar esas dimensiones. Entonces por esto fue que decidí restaurar al menos la parte de los forms. Y por la parte del calendario, que también era extremadamente útil, el equipo del departamento de lanzamientos, que era el con el que teníamos principal comunicación, decidió hacer su propio Excel con un calendario donde ellos mismos se iban a organizar junto con el laboratorio de metrología todos los inicios de semana. Por último son los estudios R&R. En estos estudios lo que se trató de hacer básicamente es comparar la calidad y conocimiento de los operadores de calidad, no de los operadores, de los encargados de calidad, para asegurarse que son capaces de detectar los defectos de las piezas, y para esto se realizaron muchos estudios con distintos defectos para lograr tener estos números y comparaciones, y así definir si es necesario realizar más entrenamientos con el personal de calidad o seguir como seguimos. Los aprendizajes. Curiosamente no me llevé demasiados aprendizajes, mucho de las actividades fueron pues como similar a la escuela, donde uno le asignaban algo y era necesario cumplirlo. Sin embargo, hubo algunos aprendizajes fuertes que sí me llevé cerca del final, y muchas de las lecciones no fueron específicamente positivas, pero como dicen, es la realidad de las cosas. La primera de estas revelaciones es que a veces es necesario hacer sacrificios en un proceso para cumplir con las cuotas. El sistema que posee Acudin, no voy a entrar en detalle, pero se podría decir que no está bien distribuidas las cargas de tiempo. Por lo tanto, muchas veces es literalmente imposible realizar todos los pasos en un proceso para poder cumplir con la fecha que exige el cliente. Entonces hay veces que es necesario sacrificar o cortar esquinas para lograr cumplir con esta fecha. Y pues aunque siempre he tenido una ética muy clara en cuestión de qué se debe y no hacer, pues tuve que ser flexible para poder cumplir con esto, porque de otra manera pues se crearía un caos, sin duda. Lo siguiente, y que también fue algo que batallé, es que no hay que ser disruptivo en un equipo o en una empresa. En una de las situaciones yo vi que había algo mal dentro de uno de los procesos, y estuve insistiendo para que se revisara y que se corrigiera. Pero después de un tiempo, y con la perspectiva de un compañero en específico, entendí que pues al final del día lo que estaba haciendo es que, aunque yo creía que estaba mal y probablemente hubiera podido conseguir evidencia suficiente para demostrarlo, solamente estaba creando una disonancia en todos los equipos, y hasta cierto punto era una falta de respeto estar cuestionando los procesos que llevaba la gente durante tantos años. Entonces, pues como quien dice, era mejor mantener la cabeza baja, y si te piden ayuda, ahí los ayudas, y si no, pues no. Al final de cuentas no se habían metido en problemas nunca por lo que estaban haciendo, y pues está bien, ¿no? Es lo que es, ¿no? No me correspondía específicamente a mí atender ese problema, y pues de entender eso fue algo duro, pero la verdad es que fue necesario. Lo siguiente es que es importante siempre tener buenas líneas de comunicación con todos los miembros de la empresa.
muchas veces, y estoy seguro que todos somos familiares, con las quejas de otros departamentos, ¿no? Que si compras hizo aquello, que si ventas hizo no sé qué, que si calidad no sé cuánto, y así. Y está bien, ¿no? Es algo natural que pasa pues en cualquier empresa, ¿no? A veces entran en conflicto los diferentes departamentos, pero siempre es necesario obtener, como se puede decir, aliados o gente con la que sea simple comunicarse para poder tener un trabajo en equipo efectivo, ya que si la comunicación falla nadie va a poder hacer su trabajo de manera eficiente y efectiva. Entonces por eso es importante siempre mantener estas líneas de comunicación abiertas. Lo siguiente es que cualquier decisión tiene que estar perfectamente fundamentada y a veces más que perfectamente fundamentada. ¿A qué me refiero con esto? Uno de los problemas principales que tiene el laboratorio de calidad es un problema que viene y va, que es la cuestión de la capacidad del laboratorio, ¿no? ¿Qué tanto puede medir en qué tanta cantidad de tiempo? Hay meses en donde la carga es tan exagerada que es literalmente imposible cumplir con todas las cuotas. Nuevamente, a veces es necesario hacer sacrificios para cumplir con estas cuotas, pero hay veces que literalmente es físicamente imposible porque te piden que midan 50 cosas en un día cuando cada cosa tarda 1 hora para medirse. Si uno hace cálculos básicos se van a dar cuenta que no hay suficientes horas en el día para poder cumplir con esto. Entonces, una de las soluciones que siempre se llevaba al aire era conseguir otro equipo de medición para poder duplicar la capacidad. Pero al hablar acerca de esto de manera directa con algunos de los gerentes, que afortunadamente tengo la virtud de ser cercano a ellos para poderme dirigir de manera casual, me comentaban acerca de cuáles son los requerimientos reales para poder justificar una compra de tal magnitud. Y es ahí donde uno se da cuenta que hay 1 millón de cosas que uno debe de ver antes de conseguir algo nuevo. Porque de otra forma va a pasar lo que pasó con el equipo que yo estuve manejando durante los inicios de mis prácticas, que es que se consiguió pensando que se iba a lograr algo, cuando en realidad ese algo no era de tanta urgencia y terminó siendo no utilizado durante una larga cantidad de tiempo. Entonces, antes de saltar una decisión, siempre lo mejor es buscar cualquier otra alternativa y si ya es necesario tomar esa decisión, fundamentarla lo mejor posible para que se pueda tomar de manera clara. Lo siguiente es que los siguientes dos son en conjunto. Dice, no, es posible que una solución no sea duradera y no porque hagas algo esto será utilizado. Muchos de los problemas que tuve que tratar yo, por ejemplo lo de los métricos, eran problemas que ya se habían resuelto en teoría y los había resuelto un compañero muy agradable, que básicamente él había creado todos estos formatos y había cumplido con todas estas cosas que les habían pedido y los había hecho, pero no lo utilizaban por cuestiones de costumbre, porque actualizar los formatos sería mucho papeleo, por X o Y, porque tomaba mucho tiempo. Entonces, en lo que terminaba dándome cuenta era precisamente eso, que muchos de los problemas que yo tenía ya se habían solucionado, pero no habían sido soluciones duraderas. Además de que muchas de esas cosas ni siquiera se empezaron a utilizar. Entonces esto cambió mi pensamiento a la hora de estar desarrollando muchas de estas plataformas para cambiar de simplemente cumplir con lo que se me pedía a tratar de hacerlo lo menos disruptivo y lo menos diferente a lo que ya estaban haciendo. Por ejemplo, toda la funcionalidad que le agregué al formato dimensional es una funcionalidad que ya le habían pedido a mi compañero y que él ya había hecho en un formato distinto, pero al ser un formato distinto no se terminó no utilizando. Entonces lo que hice fue implementar muchas de sus ideas, además de muchas de mis ideas, en el formato nuevo, entre comillas, ya que en realidad es una recreación visual del formato anterior con la funcionalidad agregada. Entonces de esta manera no iba a ser disruptivo y efectivamente ha sido utilizado recientemente de manera oficial para muchos reportes dimensionales. Entonces ese fue otro de los aprendizajes que me llevé. Por último, las competencias desarrolladas. La tolerancia al estrés. Aunque realmente mi estadía en Acudin no fue muy estresante, era más bien algo que yo podía ver de manera palpable en mis compañeros.
ya que me tocó una temporada donde había pues bastante carga, ¿no?, dentro del equipo, y se volvió en algunos momentos muy pesados, y pues el poder lidiar con ello y tratar de ayudarlos siempre pues sí terminó generando un poquito de fricción en mi persona, no con el equipo. este pero fue algo que pude sobrellevar, y al final del día sí logramos cumplir con todo y quedó bien. Entonces, lidiar con el estrés fue algo importante. La flexibilidad, esto fue otra cosa que tuve que aprender, porque yo soy bastante cabeza dura, ¿no? Entonces el poder adaptarme a los métodos que ellos utilizaban y no tratar de forzar mis propios métodos fue algo que tuve que desarrollar. Lo siguiente fue el análisis de problemas. Esto más que nada lo vi en cosas que fueron como la actualización de los formatos y la integración de los métricos debido al aprendizaje que mencioné anteriormente, donde muchas de las soluciones terminaban siendo no duraderas. Entonces tuve que analizar de manera profunda para entender por qué es que no duraban estas soluciones y qué era lo que causaba realmente los problemas, ¿no?, que se generaban. Y pues para poder lidiar con absolutamente todo esto también necesitaba mucha automotivación, ya que, como dije, mi estadía en Acudin fue algo bastante inesperado y las actividades no terminaron siendo mucho de mi agrado. Entonces, para poder como sobrellevar todo el estar en un lugar donde no quieres estar realmente y cumplir de manera con una actitud positiva todas tus actividades, pues es necesario automotivarse bastante. Y pues fue algo que, aunque no pude haber hecho mejor, yo creo que sí llegué de manera, pues acabé bien, ¿no?, las prácticas. Y por último es la planificación y la organización, ya que hubo muchas semanas en donde, debido a la carga que tenía el laboratorio, yo tenía que personalmente organizar mis tiempos para poder no ser una carga yo adicional, sino más bien aligerar la carga que tenía el laboratorio para que fuera pues más posible, ¿no?, llegar a las cuotas. Y pues esto requería organización y planificación de mi parte. Por último están las fortalezas. Las que yo siento que más desarrollé fue la curiosidad. Esto más que nada para poder entender todo acerca del equipo, de los equipos que estuve manejando, y cómo buscar soluciones pues que fueran más allá, ¿no?, de lo que se me pedía. La perspectiva, el poder ponerme en los zapatos de alguien más y entender qué es lo que estaban viendo, fue algo que necesité. El optimismo. Esto fue más que nada durante los meses de carga excesiva. El poder mantener siempre una buena actitud y ser optimista de que se iba a poder lograr era importante para también, como dije, no ser una carga a mis compañeros y poder ayudarles, ¿no?, en todo lo que fuera posible. Y también fue para esto muy importante la honestidad, ya que cuando no sabía yo algo, pues no tenía caso tratar de forzarme a hacer algo sin saber y terminar causando problemas a la larga, ¿no?, como revisiones adicionales o problemas con el cliente porque un formato estaba mal o un dimensional no llegó correcto. Entonces siempre tuve que ser muy honesto acerca de lo que sabía y lo que no sabía, pues para poder hacer bien mi trabajo. Y por último, es algo que debí desarrollar más, pero lo coloco precisamente por eso, porque es algo que necesito atender y que jugó un papel fuerte en mis prácticas, que es la prudencia. Yo debí haberme dado cuenta durante aquella investigación que estaba siendo muy disruptivo y no debería haber insistido tanto, pero es algo que ya sé ahora y pues necesito aprender a tenerlo siempre en mente. Y pues eso sería el fin de mi reflexión acerca de las prácticas. Espero que lo puedan escuchar y muchas gracias.